Los bovinos tienen varias divisiones para digerir la comida. Tienen la panza, la redecilla, el libro y el cuajar. Y tienen dos etapas de digestión. Tragan la comida, luego la regurgitan, ya un poquito semi digerida, y vuelven y la tragan para volverla para extraerle la totalidad de la sustancia, de la vitamina a ese alimento. ¿Por qué digo esto? Porque ellos repasan la comida, la comen, la repasan, la digieren y por último pues ya la asimila su estómago. Esto tiene mucho que ver con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no la entendemos muchas veces de una vez. Algunos nos demoramos un poco más en entenderla, otros menos, pero la Biblia dice que tenemos que estar repasando la palabra. Tenemos que estar recordándola. Que si yo oí cierta prédica y no la entendí, tomo los versículos, los vuelvo a estudiar y Dios me va a enseñar más. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, y el versículo 6 también. Dice de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una tarea como un poco ardua, ¿no? Pero eso es lo que dice la Escritura. Dice entonces que, primeramente, la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Y cuando tengo la palabra del Señor en mi corazón, me voy a deleitar en ella. De tal manera que, si se dice que repetirla, pues la Biblia lo dice, ahí en el versículo 7 dice, y la repetirás a tus hijos. De pronto no les guste que les estemos recordando siempre cómo deben de hacerlo, cómo deben de estudiar la palabra, cuál es el temor hacia Dios, pero dice, y la repetirás a tus hijos, para levantar hijos en buena disciplina, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Entonces dice, y la repetirás a sus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, estando en el trabajo, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Cualquiera diría, uy no, pero se ponen como canzones. Pero si no nos cansamos viendo novelas y viendo espectáculos, viendo fútbol, ¿por qué no vamos a cansar viendo la palabra de Dios o leyéndola, repasándola? Dice más, dice que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, antiguamente se utilizaban unas filacterias que le colocaban en la frente, otras en el brazo, y cada paquetico de esos contenía varios versículos de la palabra de Dios, y cuando ellos tenían una necesidad sacaban la papeletica y leían, y esa era la palabra de Dios que los reconfortaba, o para reconfortar a otros según fuera la necesidad. Y dice también, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. ¿Se imagina usted las paredes todas rayadas? La puerta, la pared. Bueno, tal vez no es así, no es tan literal. Pero mire que nosotros utilizamos muchos afiches del artista de moda, del deportista de moda, lo colocamos aquí en la casa, en el baño, en el comedor, en todas partes. ¿Por qué no colocar mejor unos textos bíblicos que hablen cómo debemos portarnos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos asimilar la palabra de Dios? Con un paisaje, con un letrero bien hermoso donde diga Jesucristo te ama, por ejemplo. Y no solamente estamos evangelizando a nuestra familia, sino a todo el que venga a visitarnos. Pero si vienen y ven el afiche del artista de moda, ¡ay, bonito! Sí, pero ¿qué? ¿Qué llevaron con eso? No hay ganancia espiritual ninguna. Entonces dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay que promulgar la palabra. Cuando dice que hay que repetirla, lo dice
por algo, porque miren, el libro de Deuteronomio, del que acabamos de leer, la palabra Deuteronomio quiere decir repetir, repasar o la segunda ley. Entonces el libro de Deuteronomio se llamó así porque ellos estaban repitiendo, repasando la palabra de Dios porque ya se les había olvidado. Pero ahí la estaban repasando, estaban haciendo un repaso. Haga de cuenta como cuando uno va a la universidad, cuando está estudiando en un colegio o alguna institución y le van a hacer un quiz o un examen bien fuerte. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer, leer, leer y leer y volver a leer para poder memorizar. Porque en el momento que tenga que presentar el examen no le van a dejar los libros ahí. Tiene que tenerlos acá. ¿Cuánto más la palabra tenemos que tenerla? No solo en la cabeza, sino en el corazón, porque el primer versículo que se dice, en el corazón tenemos que tener la palabra de Dios. Eso es importante. Hay que repasarla. Hay que bendecir a Dios con la palabra de Dios. Amén. Dice el Salmo 1 y el versículo 2, bienaventurado el varón que de día y de noche medita en la palabra. Oiga, de día y de noche, no solamente de día y de noche medita en la palabra. Se recrea en la palabra. Y también el Salmo 119, 97 dice, cuánto amo yo tu ley, oh Jehová. Todo el día es ella mi meditación. Esta es la invitación para hoy. Repasemos la palabra hasta que nos la aprendamos. Y si mañana se me olvidó, vuelvo y la repaso. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que ojalá podamos atesorar la palabra, no solo en un libro, sino también en el corazón.